Paracelso en pleno siglo XVI ya documentaba en su Liber Meteorum la historia de un meteorito que cayó en Alemania en 1492. Claro que, por mucho que lo dijera Paracelso, unos siglos después, Lavoisier, en la Academia Francesa, estaba convencido de lo contrario. No pueden caer piedras del cielo porque no hay piedras en el cielo, decía. Es lo que tiene la ciencia, que es un continuo ejercicio de rectificación, y así debe ser, además. Pero sí, en el cielo hay piedras y, por tanto, del cielo a veces caen piedras, caen rocas, caen meteoritos, pero también caen cosas mucho menos explicables. Y de algunas cosas que han caído del cielo vamos a hablar hoy con nuestro amigo Francisco Contreras. Fran, bienvenido a Días Extraños. Bien hallado, Santiago. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la extraña familia. De cosas extrañas en los cielos vamos a hablar. De meteoritos extraños o de extraños meteoritos. Y siempre están de actualidad. Fíjate, hace unas semanas salían en los medios de comunicación la noticia de que una explosión devastó la Antártida hace 430.000 años. Y salía otra noticia no que afirmaba yo. Ni tú ni yo, ni creo que ninguno de los que nos escuchan de la familia Dex. Hay gente muy mayor que nos oye. ¿Más que nosotros? No, sí. Sí. Okay. Los hay, sí. Existen. Vale. Salía otra noticia muy peculiar, ¿no? Que se había hallado un meteorito en el Sáhara, seguramente el más antiguo que se ha localizado, 4.565 millones de años de antigüedad, los restos más antiguos extraterrestres, nunca mejor dicho, hallados en este barrio que es el planeta Tierra en el universo, y el iridio, ese metal ultra escaso que está en los meteoritos, había subido más que el Bitcoin, así que los meteoritos siempre están de actualidad. Tú fíjate, dicen las estadísticas, hay una comisión de expertos del Reino Unido que afirma que caen más de 16.000 kilos de rocas espaciales a lo largo de un año y que nuestro planeta sufre 17.000 impactos de escombros espaciales, ¿no? Meteoritos que van desde los 50 gramos hasta los 100 kilos. Para mí, para ti, yo creo que para todos es un fenómeno fascinante que ocurre todas las noches y todos los días. Lo que pasa es que lo contemplamos en la oscuridad de la noche, y si nos alejamos de las ciudades y de las carreteras iluminadas podemos observarlo. Un fenómeno, Santi, que hoy, igual que ayer, sigue provocando en unos casos temor, en otros estremecimiento, en otros inquietud, y en todos, yo creo que en todos sigue generando sorpresa y asombro. Bolas incandescentes, lenguas de fuego, explosiones luminosas. Los meteoritos, bueno, técnicamente meteoros, las estrellas fugaces, han sido observadas y constatadas por el ser humano a lo largo del tiempo, y son fenómenos únicos que son además parte de la visión mágica de lo luminoso, de lo sobrenatural, de lo divino, de lo celestial para el ser humano desde la noche de los tiempos. Y hoy te propongo que miremos a la bóveda celeste en busca de meteoritos, de meteoros, de asteroides, de estrellas fugaces, de su historia, de su leyenda, de su magia, misterio y misterios. Hoy te voy a traer 3 casos que he podido investigar, que cuando menos son bastante desconcertantes. De momento habría, si quieres, unas pinceladas. Los meteoritos, las estrellas fugaces han marcado al ser humano desde la antigüedad. En China, por ejemplo, los primeros astrónomos los llamaban a los meteoritos estrellas escoba, y su aparición constituía un mal presagio siempre. Ellos decían que indicaba la dispersión de los planetas, y como consecuencia de esa dispersión de los planetas, la llegada de desgracias para todo el mundo. Cuanto más luminoso era el meteorito, o más números de estrellas en el cielo, más desgracias. Vaya por Dios. Y fíjate, no solamente eso, sino la dirección en la que caían también eran importantes. Si se dirigían hacia el este, si te cae en la cabeza, la desgracia es completa. Sí, exacto. Si caían hacia el este, presagiaban desdichas para el emperador y sus ministros, incluso la muerte. Si se dirigían hacia el oeste, el presagio igualmente siniestro
para la emperatriz, y así sucesivamente. Mira, en Egipto los piramidones, la parte de arriba de las pirámides, ese que cierra la pirámide, no deja de ser la huella del culto a los meteoritos. Y como bien decías, hasta bien entrado el siglo XIX, la ciencia negaba sistemáticamente su existencia. Los meteoritos y la caída de meteoritos, meteoros... Era pseudociencia. Sí, estaba dentro de las llamadas ideas preconcebidas, como así explicó Thomas Kuhn en su obra La estructura de las revoluciones científicas, y fueron denostadas y censuradas sobre todo por el padre de la química moderna, Anthony Lavoisier, de la Academia de Ciencias de París, quien afirmaba en 1803 en uno de sus discursos en París que no podían caer piedras del cielo y que los científicos no podían ser esclavos de este tipo de fenómenos. Hoy afortunadamente todo ha cambiado. Los meteoritos, nombre que proviene del griego meteoron y cuyo significado es fenómeno en el cielo, son una realidad. Es una realidad la caída de materia espacial, de materia del sistema solar, y son en algunos casos unos misterios. De todas formas, con la cantidad de basura espacial que hemos colocado allá arriba, ahora mismo te puede caer desde el espacio prácticamente cualquier cosa. El cielo se nos viene encima, y igual que contaminamos nuestro planeta, estamos contaminando las capas superiores de la atmósfera y las espaciales, con muchísima basura espacial. Te decía que incluso se podrían hacer diferentes categorías y clasificaciones, ¿no? Tienes los pedregosos, que son rocas, tienes los metálicos, los pedregosos metálicos. Los más aterradores son los NEO, los objetos cercanos a la Tierra, Near Earth Object, que son los clasificados como peligrosos por un posible impacto, son provenientes de asteroides y de cometas. Hay una cosa muy divertida, que es que existe un sistema de alerta temprana para este tipo de objetos cercanos a la Tierra. Lo que pasa es que cada X tiempo, cada pocos meses, surge un titular en la prensa que dice: un meteorito de cierto porte, 100, 200, 300 metros de diámetro, ha pasado rozando la Tierra y solamente fue detectado ayer. Claro, a uno le da por pensar que el sistema de alerta temprana funciona un poco regular, ¿eh? Ese proyecto se llama Space War Survey. Pues lo tienen que afinar un poquito. Bueno, es el nombre genérico que engloba a los programas internacionales dedicados a la detección y catalogación de objetos próximos a la Tierra, que incluye a los potencialmente peligrosos. España colabora con ese proyecto con el Centro Astronómico de la Sagra, y ahí incluyes desde los grandes destructores, como el que aniquiló la vida jurásica, que ocurre una vez cada 100 millones de años, los de 50 metros, que los hacen más peligrosos porque son una vez cada 1500 años, y los de 20 metros, estos sí que son peliagudos porque ocurren cada 50 años, es decir, uno de 20 metros te crea un desasosiego interesante y crea una catástrofe. El Instituto de Ciencias del Espacio tiene bajo vigilancia 742 objetos, es decir, el 80% de las amenazas. Amenazas que supondrían una tragedia para el ser humano, para la humanidad. Pero esos a los que tú te refieres son el 30% que se escapan al control y a la vigilancia, y ahí no podemos hacer nada, y cualquier día pues podemos sucumbir, aunque se nos olvide. Mira, te decía, te traigo 3 episodios, y cuando menos desconcertantes, ocurridos en los últimos 50 años. Yo he rescatado del archivo sonoro y de mis cuadernos de campo 3 expedientes que se pueden analizar de diferentes perspectivas. Vamos a hacer una sección muy reporteril, muy Dex reporteril. Primero vamos a viajar a la vieja Extremadura, a Cáceres, y más concretamente a un pueblo. Se llama Torrejoncillo. Y allí, un 6 de septiembre de 1980, en la finca 4 Cuartos, cerca de las 2 de la tarde, habían terminado de comer Celia Lázaro, Benito Salgado, Martín Salgado y Domingo Jaralero. Y de repente escucharon un estruendo. Escuchan ese estruendo, salen al exterior, ellos son los guardeses de esa finca,
salen al exterior y lo que observan es una masa incandescente, objeto, llegaron a referirse en sus testimonios, triangular, con forma de cono de 50 metros de alto por 100 metros de ancho, que estaba recorriendo los cerros cercanos a la finca, a su casa, y que se iba acercando lentamente hacia ellos. En ese instante, presas del pánico, viendo a esa masa incandescente acercarse, huyeron despavoridos. Ellos han fallecido. Pude hablar con ellos, con uno de ellos, con Benito, pero he rescatado su testimonio que dieron a Radio Nacional de España y a Televisión Española cuando todo ocurrió. Y si quieres, escuchamos ese primer corte. Y por aquí vino un gato de fuego y por aquí otro, y ahí arriba se juntaron y saltó el camino para la Cebollosa. Cuando hemos venido, ha hecho todos esos recorridos por ahí, hemos visto como el monte está cortado, hacia aquí abajo también, y al llegar aquí se ha hecho dos partes. Una se ha ido por ese y la otra por ahí. Al llegar al alto ese, se ha vuelto otra vez a juntarse los dos. Y luego al llegar un poquito más para allá, se ha vuelto a abrir. Duró 1 hora o cosa así. Vino por aquí un ramal y ahí el chozo ese que teníamos ahí, pues se quemó con el queso, con toda la ropa que teníamos y todo ahí. Todo se quemó. Pues aquí había un corralillo de unos cerdos y cuando hemos venido de aquí a casa, lo hemos encontrado quemado de ahí para allá todo. Y la gallinita pues estaba aquí y ahí estaba el gallinero y cuando vinimos estaba ahí la fuerza de la gallina, ahí atrás toda asfixia. Ni las zorras tú no venías por ellas. Ni siquiera los carroñeros acudían a beneficiarse de aquellos restos. Ni las zorras venían a... Nada, y los quesos y los cerdos y todo. Yo lo siento por los animales más que por los daños materiales, las cosas como son. El misterio es que ¿por qué no hubo una tragedia? Como decía Celia, duró cerca de 1 hora. Yo no sé si sería una hora porque los testimonios que recogí me indican que fueron como 20-25 minutos. Pero lo que sí que es cierto es que apareció ese cono de fuego y que ese cono de fuego se dividió en dos, parecía tener una inteligencia aparentemente inteligente, evitó la casa, se volvió a unir y desapareció. Aquel cono de fuego asó las gallinas, asó los cerdos, una perra que tenía con sus cachorros las abrasó también. Fue imagen totémica, un gato con la mitad de la cara quemada, sí, eso lo he visto. Sin un ojito, eso se convirtió en portada y en imagen totémica del caso, pero te puedo decir que aquello fuera lo que fuera, los bidones de gasolina que tenían en la casa de los guardeses de 200 litros los mandó a cerca de 40 metros de distancia. Todas las botellas de cristal aparecieron retorcidas, fundidas. Los cristales de las ventanas aparecieron completamente fundidos. Eso ocurría a las 2 de la tarde. A las 4 de la tarde se presentaba allí la Guardia Civil y abría el expediente 17-8-1980. Aquello podríamos decir que era en los años 80, si viajamos en el tiempo, el Roswell cacereño, el Roswell extremeño. Algo había arrasado, allí se presentaba la Guardia Civil, acordonaba la zona, eran 4 miembros de la Benemérita, encabezados por el jefe de puesto del momento, que era Antonio Royán, y entre ellos estaba Pedro José Yerpes. Él es profesor y era corresponsal de Radio Nacional de España. Y fíjate cómo Pedro José recuerda lo que se encontró cuando acudió con la Benemérita al lugar. La verdad es que aquello era, pues eso, digno de verse y de comprender lo que había ocurrido sin que hubiera habido desgracias personales. Me encuentro un terreno que está desolado por completo, que está en muchos sitios quemado, la copa de las encinas estaban totalmente arrasadas, el gallinero que tenía la familia Benito había sido totalmente... Es que parece imposible que la tela metálica estuviese deshecha como si fueran los granos de una soldadura.
y aquello parecía imposible. Los cristales de la botella, los culos hablando mal, de la botella estaban también deshechos, estaban de la temperatura que habían mantenido, estaban como deshechos. Había círculos, que eso me llamó muchísimo la atención. Estamos hablando de algo que alcanzó una temperatura de miles de grados. Ahora te cuento más. Arrasó con 15 hectáreas quemadas. No se halló resto de meteorito alguno. Por el relato de los testigos que quedó en ese informe oficial de la Benemérita, que llevaba por título Incendio de extrañas características en término de la finca Cuatro Cuartos, Arroyomolinos. El fuego era selectivo, iba a unos palmos del suelo. Además de ese fuego aparecían cortes perfectos producidos en lugares muy concretos que indicaban la dirección que había tenido. Yo no sé lo que era, lo que sí sé, o a día de hoy seguimos sin saber lo que era, ¿eh? Ahora te contaré más detalles. Yo no tengo duda alguna que se trata de algún tipo de fenómeno atmosférico meteorológico desconocido. Podemos entrar dentro de la casuística o de la carpeta, sacar el archivo de fenómenos forteanos, al igual que ocurrió con los aerolitos, los megacriameteoros, un fenómeno que a principios del año 2000, acuérdate, pudimos investigar y hablamos un montón de ellos. Otro día rescatamos. La gente lo guardaba en la nevera. Exacto, que no existía, pero que al final existió. Es decir, era un fenómeno real, además provocado por una serie de características muy concretas y el cambio climático. Pero otro día hablamos de él. Lo que sí que es cierto es que se empezó a hablar de ovnis, de extrañas luces en los cielos. Bueno, mira, lo que sí que es verdad es que en el pueblo, los vecinos del pueblo hablaron de ovnis. Y Manuel Núñez, con quien pude hablar, así nos lo contaba. Bueno, pues yo me enteré, no fue aquel día, me enteré a los pocos días, y un amigo mío y yo nos acercamos a la finca a conocerlo. Conocíamos a la gente que vivía en ella, estuvimos hablando con ellos y nos contaron que habían pasado miedo. Esta es la palabra, miedo. Porque un fuego, un ruido, un esto enorme, parecía de esos aviones caza, el ruido que sintieron, y de momento empezó un fuego que empezó por una parte por la izquierda de la casa y otra por la derecha, y que él llamó inmediatamente, el que ha fallecido, Benito, llamó a su madre inmediatamente y la levantó para decirle que peligraba la vida. Después se presentaron por allí la Guardia Civil, pero aquí en el pueblo al principio la gente se hablaba de que eso seguramente fue un ovni, que soltó alguna cosa, o se le cayó algún aparato y empezó a arder aquello, pero la verdad es que allí vimos aquel día, cuando estuvimos mi amigo y yo, vimos botellas como retorcidas, a qué temperatura habían estado sometidas, como cuando hacen el cristal. Vemos lo que recuerdo yo de aquel día, nada más. A mí todo esto me recuerda mucho, pero mucho, a cosas que he visto en las guerras de Oriente Medio, por ejemplo. Ahora te voy a contar hipótesis que te van a encantar. Me preguntabas qué fenómeno, qué temperaturas podía alcanzar o qué. Bueno, hasta allí se personó Juan Gil Montes, geólogo, profesor de geología, y recogió diferentes muestras de cuarzo y de mármol fundido. Y tras sus estudios se supo y se sabe que aquel fuego, aquella bola de fuego, aquella masa incandescente, aquello fuera lo que fuera, arrasó 2 kilómetros cuadrados a una temperatura superior a 2000 grados centígrados. Si fuera lo que fuera, eso era una bomba. Y es que de bombas también podemos estar hablando, porque se especularon con diferentes hipótesis. Fósforo blanco, muy curiosa. supongo. Se habló de bomba napalm, esa masa gelatinosa que cae al suelo y rebota y que quema grandes superficies, pero el problema es que el napalm quema mucho, pero la temperatura no creo que sea tan alta. Y el olor, no había ningún tipo de olor a napalm. Detalle interesante, se especuló con lo que acabas de decir, con la bomba de fósforo blanco. Es decir, que eso me cuadra más. Todo hubiese sido provocado por un experimento militar, un accidente, y que una bomba de fósforo blanco provocara todo lo que fue el fuego de Torrejoncillo. Esa gran temperatura,
ese calor, esa extraordinaria capacidad de fundir metales y vidrios. 1980, el fuego de Torrejoncillo, 41 años y un meteorito, un extraño meteorito extraño, bueno, surcó los cielos y generó todo tipo de preguntas que permanecen sin respuesta. Atento, no es el único caso de objetos extraños y provoca incendios extraños. En 1977, un supuesto ovni, así lo tituló la prensa, arrasó el cementerio de Trasmoz, en Zaragoza. Quemó todas las cruces de hierro, las arrancó, las fundió y provocó todo tipo de fenómenos. Ostras. 1977, 3 años pues antes. Trasmoz tiene su leyenda negra para que pasen estas cosas. El pueblo de las brujas. Por eso. Pero fíjate, jugamos en una percha de experimentos militares, fenómenos anómalos naturales, ovnis. Bueno, esto te va a encantar, porque un meteorito, una extraña bola de fuego, fue lo que provocó un momento puntual de la historia de la ufología. El 2 de febrero de 1988, algo sobrevoló los cielos españoles y marcó además la historia de los inicios los modernos inicios, en los años 80, del contactismo español. Escucha la noticia de Radio Nacional de España. La movilización vino cuando sobre las 10 de la mañana el taxista Rafael Paredes llamó a la policía municipal advirtiendo que había visto caer una bola de fuego que le parecía un avión ardiendo. Inmediatamente comenzaron las conexiones entre la policía municipal, la Guardia Civil, la Armada y el Ejército, comprobándose con los aeropuertos que no se había producido desaparición alguna ni de avión ni de avioneta. En la búsqueda se pudo comprobar que la bola de fuego había sido vista por numerosos testigos de Portmán, La Unión y Escombreras, pero sin ponerse de acuerdo en la zona que había caído. Tras varias horas de rastreo, no se ha encontrado nada, por lo que se supone que la bola de fuego del tamaño de un balón de fútbol, como ha sido descrita por el taxista, ha caído al mar. Oye, ¿qué año era este? 1988, 2 de febrero. Bueno, han pasado 33 años. Espérate que te cuento y además de paso hago un pequeño llamamiento a nuestros oyentes de la Siberia extremeña. En algún momento de mi más tierna infancia, entre 1975 y 1979, estaba yo en la plazoleta de Castilblanco, Badajoz. Eran altas horas de la noche. Era verano y estaban la gente pues con las sillas sacadas al fresco pues de tertulia, como se solía hacer en aquella época y supongo que todavía. Eso que acaba de describir el parte pasó cruzando el cielo de Castilblanco, Badajoz. Si alguien en Castilblanco, Herrera del Duque, Valdecaballeros recuerda por aquella época algo parecido, por favor que se ponga en contacto con el WhatsApp del programa, que lo damos siempre al final de la emisión. Pero yo he visto eso. No en ese momento, no ese caso, pero yo lo he visto. Oye, pues nos ponemos a investigar y que no quede en saco roto. Me voy a adelantar, pero yo creo que lo puedo contarlo, Santi. Seguimos las investigaciones de los casos de los oyentes, de los miembros de la extraña familia. No te voy a adelantar, bueno, voy a adelantar unas pinceladas. Hace unas semanas estaba con Iñaki, que nos estará escuchando o que escuchará este podcast, y estamos investigando una serie de sucesos. Ya contaremos más. Es decir, que el llamamiento está ahí. Que todos los que nos cuenten su caso, seguimos la pista, investigamos y nos hacemos eco de ello. 2 de febrero de 1988. Han pasado 33 años, Santi, desde que se produjera un macroavistamiento o de un meteorito o de un ovni que marcó el punto de inflexión de la historia de la ufología en nuestro país. El 2 de febrero del 88, ese extraño artefacto, una esfera incandescente, atravesó todo el cielo español. Fue visto en Aragón, País Vasco, Navarra, Madrid, Castellón, Valencia, Alicante, Toledo, Extremadura, y fue uno de los grandes casos, o es uno de los grandes casos relacionados con los no identificados. Dicen que se trató de un meteorito. Mira, yo tengo mis dudas. Si quieres, escuchamos cómo los vieron los profesionales del aire, los pilotos, porque fueron muchos los pilotos que se pusieron
contacto desde sus aviones con la torre de control de Barajas en Madrid y con la torre de control de Valencia en Manises. Así que, si quieres, empezamos. Conversación Audeli 104. Fíjate cómo lo vieron ellos. El piloto reporta que aquello le ha pasado muy cerca. Solicitando tráfico en las inmediaciones después de ver... Eso era el Audeli 104, pero mira el avión, el 233 Alfa. Vaya la que se debió de liar en los cielos de España en aquel momento. Van dos. Vamos a ponerles cero. Aviaco, comunicación con Barajas. Pero siguen las comunicaciones, Santi. Vamos con la última. Torre de control Valencia, Barajas. Sí, adelante. Y por información también la Torre de Valencia ha notificado tenerlo a la vista. Sí, nosotros solamente vimos un gran destello, era verde y cruzó por encima de nosotros. No pudimos ver más, había una ligera capa de nubes. Pues desde luego los pilotos que en aquel momento tenían una atalaya privilegiada para contemplar el fenómeno, fuera lo que fuera, certifican casi todos pues algo muy, muy parecido. Y debía de ser algo de un tamaño bastante importante o estar a una enorme altitud para que se viera desde puntos tan alejados. El meteorito era gigante, según los estudios que se realizaron en el momento. Tenía casi un kilómetro de diámetro y en el momento en el que... un kilómetro de diámetro. Y en el momento en el que entró en la atmósfera, que entró en ignición a 1400 kilómetros de altura, se desintegró en el mar frente a las costas valencianas. Fue realmente la pregunta es, a día de hoy, Santi, ¿fue realmente un meteorito lo que cruzó el cielo español? Mira, yo lo único que te puedo decir es que en esas mismas fechas se gestó el contactismo de los años 80 en España. Por un lado, un personaje único, Lice Moreno, y lo que se denominó Clave 33, que luego derivaba del grupo Rama, y luego otro grupo de contactados, que un día le vamos a dedicar un episodio, porque tengo buena amistad con ellos, sigo en contacto con ellos, y no conceden entrevista. Creo que soy el único periodista al que concederían y han concedido entrevistas. Misión Punta de Flecha, Julián Arribas, Vicente Enguídanos, un grupo muy particular que se sale de los estereotipos que todos los ufólogos e investigadores ovni estudian, porque ellos en un momento dado, su biografía o su historia es alucinante, ¿no? Eran cazadores de ovnis, entraron en contacto con una serie de entidades, recibían mensajes, llegaron a tener un programa de radio en el que hacían un programa de radio Antena Mediterráneo, hablando con extraterrestres directamente. Esto parece muy friki, pero es parte de la ufología española. El mundo de los 70 y 80 era muy diferente, hay que ponerse en ese lugar. pero fíjate, dentro del mundo de los contactados son distintos a todos,
porque en un momento determinado se acabó su contacto y decidieron ser coherentes con el mensaje que recibían de los supuestos hermanos mayores. Ahora se dedican a organizaciones, a ONGs, organizaciones sin ánimo de lucro, para ayudar a la gente, a los más necesitados, y trabajan en silencio y alejados del mundanal ruido de periodistas de misterio, de ufólogos, de caza ovnis. Julián y Vicente son muy particulares y es muy interesante su historia. Mira, el último caso, más cercano en el tiempo, 18 de enero de 1994. Yo quiero que escuches este primer corte, podríamos llamarlo Miedo. Ocurrió en Galicia, en la Sierra de Autes, pero vamos a escuchar este primer corte. Y la verdad es que llamaba la atención porque era varios metros donde había arrancado numerosos árboles, pero de gran tonelada, no árboles delgaditos, sino árboles de gran tamaño, y que los había arrastrado varios metros también. Ya estaban todos tirados y eso, y un socavón grande, ¿sabes? Con unos varios metros de profundidad, 3-4 metros, y toda esa zona, con los árboles arrancados. No, aquí había moita xente, moita. Era todo estes coches cheo pola miña porta e todo. Eu antes incluso non tiña cancela, e moitos se metían o coche, xe, é igual, para verlo, quitar fotos, outros con cámaras, en todo para aquel, salía en televisión, unhas veces falaban outra vez, pero nunca se supo. Nunca se supo máis nada, non? Que tuve medo, pois non lle podo explicar. Non lle podo explicar, entrou unha cousa por min, todo o corpo, que non lle podo explicar o que foi, que me pasou. Non lle podo explicar, como se houbera aí unha cousa que me der medo. Non lle podo explicar o que me pasou. Eso sí que foi o que... Non sei, non lle podo explicar por qué. A este caso le tengo especial cariño porque yo debía de llevar poco en la revista Enigmas, debía de llevar unos meses como mucho, y vamos, yo automáticamente, creo que además lo titulamos así, como el Roswell gallego o cosa semejante, si la memoria no me falla. Ocurrió el 18 de enero, todo comenzó el 18 de enero de 1994. Tú te incorporaste a Enigmas un año después de... 9 meses. Sí, no llegaba al año de la fundación de la desaparecida revista con Fernando Jiménez del Oso, así que no podemos decir que eres uno de los fundadores, así que que te conozco. 18 de enero de 1994, eran las 8:15 de la mañana cuando José Manuel Arcada Estevez estaba esperando el autobús en una parada en Los Ángeles, en La Coruña, cuando observaba una gran luz atravesando el cielo. Eso se quedó así. Pero de repente, una llamada, Elena Dovil, cambió todo meses más tarde. Si quieres, empezamos a escuchar testimonios. El primero, al profesor Docobo. Claro, los oyentes de Dex, La extraña familia, no lo va a poder ver, pero te enseño el informe que es protagonista, sí, que lo tengo aquí delante, y que él me concedió. Observatorio Astronómico Ramón María Ayer, determinación de la trayectoria del objeto luminoso que cayó en Galicia en enero de 1994, profesores Docobo y Tamacián, Universidad de Santiago de Compostela, 1995. Escuchamos a Docobo. Bueno, realmente nosotros investigamos el del 18 de enero, ¿no? Hay que decir que antes, la primera quincena de aquel mes de enero había sido muy lluviosa en Galicia, y concretamente en esta zona de Santiago y Rías Bajas, y de manera que los cielos estuvieron bastante cubiertos, ¿no? Pero justamente aquella mañana del 18 de enero pues amaneció completamente despejado, y muchísima gente desde distintos lugares, sobre todo de la provincia de Coruña, pues observaron un objeto que se desplazaba desde más o menos desde el nordeste hacia el suroeste, ¿no? Con una trayectoria bastante descendente, que aparentemente daba la impresión de que el objeto pues iba como a caerse hacia la ría de Noia o cercanías, ¿no? Y así fue un poco como empezó todo este asunto, ¿no? Uh-huh. Así empezó este asunto, con la observación. Te hablaba de José Manuel Arca, pero habría por lo menos un centenar de testigos. Fina Vázquez, Enrique Moure y Javier Liaño, Manuel Agra, Carolina Iglesias,
Es decir, decenas de testigos en la zona en la provincia de La Coruña vieron ese objeto. La Guardia Civil hizo un primer rastreo de la zona y el observatorio hizo un primer rastreo y no encontró nada. De hecho, es el 22 de abril de 1994 cuando empieza la investigación oficial. Y empieza la investigación oficial 3 meses después, cuando Elena Dosil llama al Observatorio Astronómico de Santiago de Compostela, José Ángel Docobo, director del observatorio, catedrático de Ciencias Físicas, el profesor armenio Batkian Tamazian y Francisco Díaz Fierros, catedrático de Edafología, estudio de los suelos, se ponen manos a la obra. Pero mira cómo me contaba ante la grabadora Elena Dosil cómo empieza todo. Bueno, pues exactamente lo que ocurrió yo no lo sé. Lo que sí sé es que el día anterior, pues la gente comentaba en la radio que se veían unas luces y que de distintos puntos de Galicia y que todo el mundo seguía ese rastro de esa luz. Entonces comentaban que había desaparecido esa luz y que creían que había un objeto extraño que había caído en algún sitio, pero ellos no sabían dónde. Entonces pedían información, que si alguien sabía o creía dónde había caído, pues que informase. Entonces un compañero de trabajo me lo comenta y yo creyendo que sabía dónde había caído ese objeto o lo que fue, pues llamé al Observatorio Astronómico de Santiago y le informé que creía que era en un lugar que se llamaba Campo, donde aquí estamos. Y le conté que lo que contaban los vecinos es que se escuchó un estruendo muy muy grande y que en la zona habían arrancado muchísimos árboles de varias toneladas y que los había arrastrado varios metros y había un socavón muy grande de varios metros. A ver, en este asunto hay un misterio muy gordo. Yo, como he dicho, he visto las fotografías, las vi hace mucho tiempo, y para que los oyentes se hagan una imagen mental de lo que se ve en esas fotografías, la referencia cultural es muy clara. Superman. La nave, la cápsula en la que el pequeño Superman aterriza en un campo y lo encuentra el matrimonio Kent. Se ve que hay una zanja de terreno removido, una línea que hace una especie de trinchera y allí está la cápsula del bebé Superman. Pues bien, esto es lo mismo, solo que más grande, con más terreno removido, pero no hay cápsula, no hay objeto, no hay meteorito, no hay nada. Y está todo arrasado, árboles desperdigados, arrancados, ramas cortadas, un cráter gigantesco. Vamos a ver, el grupo de expertos determinó, en ese estudio del que hemos hablado, en base a los testimonios y a sus estudios, que aquello fue un meteorito, que el objeto llevaba una velocidad de entre 1 y 3 kilómetros por segundo, cuando la velocidad normal de un asteroide sólido meteorito es de entre 30 y 70 kilómetros por segundo. Ahí empiezan las contradicciones. Y que el fenómeno fue observado a menos de 2 kilómetros de altura. Pero ahí te cambian los testimonios. Autes está en el suroeste de La Coruña, es una zona marcada por castros, por petróglifos, por el mundo megalítico, por la cultura castreña. Muy cerca pasa el Camino de Santiago. Cuando yo recorrí aquella zona, es impactante ver cómo está a día de hoy el terreno, es decir, ese socavón está ahí presente, pero yo busqué entre los vecinos quién me podía contar más cosas de lo que ocurrió allí que no estarían en este informe, ¿no? Y que podrían arrojar más luz, que en este caso son más preguntas sin respuestas. Entre esos vecinos, entre esos lugareños, me encontré a Primitiva y accedió a contarme lo que ella vivió. Su casa está a 200 metros de ese cráter, Santiago, y si quieres la escuchamos. Sí, eu estaba terminando de facer a comida cando eu sentí ese tan fuerte, loco, ese ruido tan fuerte, que para min, bueno, dicen para min, pensei que fora cando cae un rayo ou eso, non? Pensei que fora que caera un deses, e dixen eu para min, caramba, ese debeu caer ben cerca,
porque cando caen encima da línea mete moito, pero non sabía polo que fora, hasta entereime despois de lá a uns días. Foi aí, pois sabía moito, un socavón moi grande, que fora, como se fora cortado con a máquina, como se fora facer unha excavación para facer algo, facer unha casa, ou algo. E os árboles caídos, e uns tirados para baixo, outros a terra para baixo, todo. Se dixeron que sí, que viran con unha luz moi fuerte, moi grande, pero que non sabían para onde caera, que non sabían onde caera. E despois, cando estaba co finado meu home no hospital, pois non sei, como cadrei lelo periódico e vin que puñía, andaban buscando, os científicos andaban buscando no Monte de Muros onde caera o meteorito. E despois de lá a pouco tempo foi cando dixeron que fora aquí. Tenemos un objeto luminoso. Pasan 3 meses para que se emprendan las investigaciones. Tenemos la localización de un gran cráter, no solamente un gran cráter, sino una zona arrasada literalmente, podríamos llamarlo el Tunguska español, en su justa medida, entre comillas. Todos los árboles estaban tronchados, cortados, inclinados, quemados en su parte superior, desplazadas toneladas de tierra. Algo había sobrevolado los cielos gallegos y algo había caído en los cielos gallegos. Nos lo contaba Primitiva, pero mira lo que me contaba ante la grabadora Ricardo, otro de los vecinos de la Serra de Autes. Si é que fora dun meteorito que non criaba maleza nin árbol ningún aí en serie de tempo. E anduveron picando algúns dos que viñeron, porque daquela, claro, non había un matorral, estaba todo ainda descoberto. No primeiro ano estuvo descoberto, claro. Se levantou o terreno todo, levantou o que as raíces que había, mentras non saleu nada. E anduveron picando con piquetiñas por aí a ver se encontraban algo. Digo, bueno, que van a encontrar? Dije, isto nunca non encontrou ninguén nada. Claro, estamos hablando, lo que decía antes, de un daño cinético importante en el terreno. Y sí, mucho daño cinético, pero material, objeto, no se encontró nada. Y no ha vuelto a crecer la hierba, de eso puedo dar fe. El cráter sigue ahí. Fíjate, se especuló con la posibilidad de que el objeto caído se tratara de un globo sonda, de un globo aerostático o de un satélite. Pero esa hipótesis quedó descartada porque la European Space estimó que el satélite, que podía ser el Navastar 207, cayó en el Pacífico Sur. Se habló con los militares. La jefatura del radar del EVA 10, situado en Barbanza, a 15 kilómetros del lugar del impacto, informó que no se detectó objeto alguno. Es decir, la cosa se iba complicando aún más. El caso es que en esas investigaciones se hicieron muchas pruebas, y de esas pruebas y de esas maniobras nunca se contó nada, porque mira lo que nos contaba ante la grabadora Primitiva. A ver. Se dijo, aquilo estaba como se fora cortado con unha máquina. Que fuerte. Para facer unha excavación, porque aquilo era moi grande lá o que pasou, o sitio. A terra que sacou moita cousa. O científico Cobos de Santiago, dixo que estaban os fieitos estes, algo chamuscados. Algo chamuscado, como se hubiesen quemado. Sí, é que preguntou se había pouco tempo que ardera algo así por aquí. Daba que había algo de radiación, que non era moita, pero algo de radiación que había. E veu tamén un científico alemán con él. E llegó a venir la Guardia Civil. Sí, a Guardia Civil, sí, era de todo. Houve quen dixo que como se fora dos militares, pois que viñeran recoller algo de noite. Non sei se viñeron ou se non viñeron. Eso sí que non sei. Pero no encontraron nada de nada. Nada, non aclararon nada. Y nunca más se ha vuelto a pasar nada parecido, ni a sentirse nada igual. No, de momento por aquí no. O sea que ya el ingrediente que nos faltaba es la radiación. Sí, y por las noches camiones llevándose tierra. O sea, parece como de película todo. Pues no sé si no había nada material y había radiación. Pues no sé si estoy viendo últimamente demasiado Star Trek, pero uno le da por pensar por una especie de rayo de plasma o algo por el estilo.
o tenemos la explicación más cercana y más terrestre, porque el colofón de este caso, te decía, fueron 2 expertos los que firmaron el informe que tengo entre mis manos y que te he enseñado. Determinación de la trayectoria del objeto luminoso que cayó en Galicia en enero de 1994, Nokovo y Tamacián. Bueno, pues escucha lo que me decía Tamacián en el Observatorio Astronómico de Compostela, porque ahí ya nos quedamos patidifusos. La conclusión era que fueron los gases subterráneos, ¿no? Podían producir esa presión que los expulsaba, ¿no? Esa cantidad de energía. Por otro lado, tengo que decir que aunque la investigación era bastante completa y participaron distintos científicos de distintos países, no llegamos a una conclusión firme todos. Así que algunos de los autores, bueno, tenían su propia opinión, ¿no? Yo no estaba muy de acuerdo con la hipótesis esta de gases subterráneos. Yo creo que esto era algo, al primer lugar, pienso yo, algo artificial, que no vino desde el cielo, que no tiene nada que ver con fenómeno astronómico. La versión del corrimiento de la Tierra a mí no me convenció, ni me convence ahora mucho, porque hay muchas cuestiones que hay que contestar, ¿no? Si es corrimiento de tierra, porque antes no hubo. Corrimientos de tierra normalmente no expulsan árboles y tanta cantidad de materia de suelo tan lejos, ¿no? Que era algo increíble. Eso, corrimiento de tierra, sobre todo, además, no podía tener cráter. Los bordes de cráter deberían de estar no tan bien estructurados, ¿no? Si corre la tierra, pues por lo menos una parte debería de estar muy llana, ¿no? Y eso era como una expulsión o una reacción a una caída de un cuerpo, vamos. Yo personalmente pienso que podía ser algo artificial, algún cuerpo, algo que cayó ahí desde una gran altura, por ejemplo. Pues esto del corrimiento de tierra me suena a aquel tópico, pero que se dio muchas veces como explicación del gas de los pantanos. No, esto ha sido gas de los pantanos, cuando se veía algún tipo de objeto extraño por ahí. Explosión de gas subterránea. Mira, no se sabe, a día de hoy no se sabe qué es lo que ocurrió. Y esa es la realidad. Y te contaré más. Sabes que tengo ascendencia gallega, que parte de mi familia es de una humilde y bella aldea de Lugo, y tengo también familia en otra hoy gran ciudad que es Chantada, y en Chantada se produjeron casos similares al de Expediente Autes. Extrañas explosiones, extrañas apariciones de luces en los cielos que recogió la prensa local pero que nunca fueron investigadas. Son casos que permanecen abiertos, que han sido investigados por un buen amigo mío y tuyo, Marcelino Requejo, que se encarga de recapitular e investigar muchos de estos sucesos, fenómenos forteanos. En Chantada queda mucho por investigar. En breve espero poder ir, si tengo algo de tiempo, en estos viajes por la España mágica y al Camino de Santiago, para arriba y para abajo con mi mochila, porque allí recogí diferentes testimonios y habría que dedicarle más tiempo. Meteoritos extraños meteoritos. Fíjate, ahora que estamos con el cierre perimetral, Santi, yo le propongo a la extraña familia que hagan una visita a un lugar donde podemos encontrar muchos de estos meteoritos extraños meteoritos. Y ese lugar no es otro que el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, que cuenta con... Es buena recomendación para los de Madrid, el resto no pueden llegar hasta aquí. Bueno, ahora mismo. Pues durante este mes que nos queda, hasta primeros de mayo, los de Madrid, ¿Y los de fuera? Que se escapen, bueno, pues hasta primeros de mayo los de Madrid. Cuando salgamos del estado de alarma, el resto de oyentes de España, los de fuera de España, pues que aprovechen una visita. Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, que cuenta con una de las mejores colecciones de meteoritos, no de España, sino de toda Europa.
creada por el Marqués de Socorro en 1886. Tiene 68 ejemplares recuperados en 64 localidades españolas. Llegó a acumular en 1916, si mal no recuerdo, un total de 168 meteoritos, y hoy en sus vitrinas se pueden observar una colección que reúne más de 237 ejemplares, de los cuales el 18-20% proceden de España, Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos y otros países de Sudamérica, y entre los que podemos encontrar otros meteoritos que son protagonistas de extraños episodios, como el meteorito de Getafe, la roca de Getafe, sí, o el meteorito de Ojuelos Altos, que dicen es el impacto más grande que se ha producido en nuestro país, en Córdoba, si mal no recuerdo. Pues eso, los que puedan y los que vivan en Madrid, y los que no, ojalá les caiga un meteorito cerca, uno pequeñito. Sí, no te rías. Que los deja ricos. No te deja muerto, mira. No, mira, Fran, escucha. El precio de meteorito a día de hoy está más caro que el oro. Encontré un meteorito en la fortuna. No fue un meteorito, fue un aerolito lo que cayó a menos de 1 metro a Vicente Zaragoza. Y te puedo asegurar que el susto que se llevó, un día lo vamos a escuchar su testimonio, fue morrocotudo. Hombre, sí. Porque le cayó a 1 metro el aerolito, y eso que era hielo, provocó un agujero de 30 centímetros de profundidad, metió la mano, y cuando metió la mano en ese agujero para ver qué había pasado, y se encontró una masa congelada que le quemaba la piel, es mejor mirar al cielo y ver las estrellas fugaces y pedir deseos. Vamos a caer el lado mágico. Las estrellas fugaces siempre nos han acompañado. Miremos al cielo y veamos el cielo con otros ojos. O aquella película de Nicolas Cage, la del color que cayó del espacio. Que cae el meteorito y le hace la auténtica Pascua a toda la familia. Sí. Oye, Francisco Contreras, que vamos a dejar esto, que ya estamos desvariando mogollón. Mira, si quieres le preguntamos, hay un caso totémico, que es el de los molineros de Villarejo, que fue portada en la estampa que yo lo tengo guardado en los molineros que vieron el fin del mundo, titulaba la estampa, y veías a Jacinta diciendo o contando en titulares como una bola de fuego destruyó las casas donde vivían y el molino donde trabajaban antes de impactar, y las imágenes son cuando menos sorprendentes, hay en blanco y negro. Bueno, meteoritos extraños, muy bonito. Francisco, muy fresco, como dicen ahora los modernos. Para desengrasar. Sí. Francisco Contreras, que muchísimas gracias por traernos estos casos y venir a compartir tu conocimiento a días extraños. Maestro, de nada, aprendí de todo. Buen camino, buena vida. Somos de Exanti, un placer. Un saludo a toda la extraña familia.